presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una plática sumamente interesante porque vamos a hablar con alguien que conoce el medio empresarial, nos ha representado a Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, pero lo más importante de esto es que ha tenido una gran experiencia platicando con otras autoridades, con otros empresarios sobre los acuerdos que ha celebrado México, suscrito México, acuerdos internacionales, y obviamente conoce muy bien la productividad de nuestro país, de la industria, del comercio, de los servicios, y va a ser todo un honor escucharlo. Maestro Juan Pablo Castañón, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Encantado, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Fíjate, Juan Pablo, que platicando con muchos amigos de cámaras, les decía que iba a tener esta entrevista contigo y me decían, oye, qué padre, porque si hay alguien que conoce el medio empresarial, nos ha defendido y sobre todo sabe al dedillo cómo fortalecer nuestras debilidades, es Juan Pablo. Entonces va a ser una entrevista muy agradable. Muchas gracias, espero cumplir con las expectativas. Juan Pablo, ¿cómo llegas tú al mundo empresarial? Bueno, yo soy empresario desde de familia, o sea, mi padre fue empresario y yo desde niño quería ser empresario, yo desde niño jugaba a ser empresario. Así es que mi vocación me viene heredada por mi padre, que vino de España a México y que pues vino a ser comerciante y de esa forma salió adelante. Y él fue el que nos inculcó nuestra participación en los negocios y además de la participación, en particular a mí, de la participación necesaria que tenemos que tener en las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Juan Pablo, pero una cosa es ser empresario, ver por tus problemas, ver por tu eficiencia, por tu eficacia, y otra cosa es completamente distinta, representar a los empresarios y hablar por las necesidades de un gremio. ¿Ahí cómo fue el salto? Pues mira, te comento una anécdota. Un día estando yo con mi padre comiendo, después de comer, le dije, si tú tuvieras que escoger entre ser mexicano o ser español, porque él tenía las dos nacionalidades, mexicano por naturalización y español de nacimiento, si tú tuvieras que escoger una nacionalidad, ¿qué nacionalidad escogerías? Y sin dudarlo me dijo, mexicano. A México me ha dado la oportunidad de salir adelante, México me ha dado la oportunidad de formar un negocio, una empresa, México me ha dado la oportunidad de formar una familia, que no se te olvide, le debemos mucho a México, tenemos que trabajar por México. Y así fue como me fui involucrando en la participación del bien común, del trabajo del bien común, porque todos los empresarios tenemos nuestra obligación de cumplir con nuestra misión de generar empleos, defender los empleos, enriquecer el pago de salarios lo mejor posible, de acuerdo a las propias posibilidades de cada empresa. Es bien padre generar empleos, pero también es bien padre poder pagar adecuadamente los sueldos y salarios a nuestros colaboradores en las empresas. Pero eso no es todo. De nada sirve tener una empresa si no tiene un buen entorno. La empresa va a fenecer en el tiempo. De nada sirve formar una familia si no tiene un buen entorno, porque la familia va a sufrir en el tiempo. Entonces, tienes que trabajar en el bien común a la par de que estés trabajando en lo que te corresponde. Si eres profesionista, si eres comunicador, si eres doctor, si eres abogado, también tienes que preocuparte por el entorno. Y esa preocupación por el entorno es
en la medida de tus posibilidades, preocuparte porque existan casas hogares, casas del anciano, porque existan mejores escuelas en donde puedan ir tus hijos, pero también tus colaboradores de la empresa, en donde exista la Cruz Roja, que se dé asistencia. Tienes que preocuparte por tu comunidad y en esa preocupación por la comunidad tienes que participar, ser uno más, pero abonar a que se vaya progresando el entorno en donde estás. Y así es como yo me he ido involucrando en otras tareas de la sociedad, como una casa hogar, en donde participo como presidente del patronato desde hace 16 años. Pero pues es necesario participar en las organizaciones de lo que haces todos los días. Entonces, como industrial participo en Canacintra, como industrial participo en mi cámara que pertenece a Concamín, en mi cámara de pigmentos naturales, como industrial o empresario participo en la Coparmex y en un tiempo como comerciante participaba también en la Cámara de Comercio. Hay que participar para generar un mejor entorno en donde podamos convivir todos y ir haciendo un mejor país. Pero, Juan Pablo, algo que me llama mucho la atención, a veces no es desgastante, o sea, tienes muchas cachuchas de alguna manera y tu vida personal. Pues también, digo, también tienes que buscar el equilibrio en todo, no puedes ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Tienes que cuidar de tu familia, tienes que cuidar tu relación con tus hijos, con tu propia familia. Tienes que cuidar tu salud personal, entonces tratar de hacer ejercicio. Tienes que cuidar tu salud espiritual, entonces tienes que tener una cultura espiritual de nutrir tu espíritu. Entonces hay que ser personas integrales, para eso hay que dedicarle tiempo, pues hay que saber llevarlo con equilibrio, menos actividades lúdicas que no tengan ningún sentido y más actividades de provecho para los demás y para ti. ¿Cuál es la primera representación empresarial que tienes? Primer representación empresarial formal fue cuando me hicieron presidente del Centro Empresarial de Los Mochis, del Valle del Fuerte. Esa fue la primera organización empresarial que presidí. Antes había presidido el Club Rotarios al que pertenecía, y esa ya es una organización de la sociedad para trabajar en obras de beneficencia para la misma sociedad. Eso fue en el 98, 2001, cuando fui presidente del Centro Empresarial de mi ciudad, de la Coparmex de mi ciudad. ¿Y después de ahí, hacia dónde saltas? Después de ahí, continué en la Confederación, me hicieron presidente de una comisión, lo equivalente hoy en día a Comisión de Pequeñas Empresas. Después de ahí fui presidente de la Federación Pacífico Norte, que coordina, en aquel entonces coordinaba Sinaloa y Baja California Sur. Después fui presidente de la Comisión de Valores de la Coparmex, en donde me permitieron implementar cursos de formación en valores de liderazgo y formación en valores para empresarios de todo el país. Eso me llevó a viajar por todo el país y eso me llevó a aspirar a la presidencia de la Coparmex en el 2012, y justo hace 10 años estaba yo en campaña para la presidencia de la Coparmex y el 15 de noviembre me eligieron presidente. Wow. Y te pregunto, después de todo eso, ¿en qué etapa te costó más trabajo combinar la representación de lo que estamos hablando, la representación empresarial con tu negocio? Esos 6 años, los primeros 3 años, del 2012 al 2015, en Coparmex, y luego pasé a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esos 6 años, pues prácticamente de lunes en la tarde, quizá martes en la mañana a viernes, estaba yo en las labores de representación nacional y solamente le dedicaba a mis negocios los viernes en la tarde, quizá los lunes en la mañana y generalmente todos los sábados en la mañana.
Si había oportunidad, pues me quedaba aquí en las empresas el lunes. Si no había oportunidad, pues desde el lunes en la mañana ya estaba en la chamba de la representación. Eso nos llevó a organizarnos de manera diferente. Entró a colaborar en las empresas un hermano mío. Él empezó a dirigir la operación de todos los días y yo con él revisaba los negocios los sábados o los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Así es como nos fuimos organizando. A mi regreso, pues bueno, tuvimos la oportunidad de crecer en una de las empresas y luego en otra. Montamos una planta nueva y ahora dirijo la planta nueva y presido pues todas las empresas del grupo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer, bueno, realmente más tratarte cuando fue lo de la Alianza del Pacífico, que hubo una serie de reuniones, más o menos en el 2012, que nos empezamos a juntar ya para perfilar lo que era esa gran oportunidad de crecimiento México, Chile, Perú y obviamente Colombia. Y ahí, de alguna manera, si no mal recuerdo, todavía estabas en Coparmex. Y era la inquietud que teníamos, que realmente decían muchos, oye, nos conviene otro acuerdo, nos conviene participar, y ustedes eran los que más, de alguna manera, más favorecían o más opiniones favorables tenían para esa incorporación, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues mira, quiero aclarar que en el 2010 empecé a invertir en Perú, en Trujillo y después en Piura, 2009, 2010. A generar la flor de marigold en los campos de Trujillo y después en los campos de Piura. Me entusiasmé muchísimo con la chamba en Perú. Encuentro yo que Perú y México nos parecemos mucho. Nuestras historias son parecidas. La riqueza de nuestras naciones son muy parecidas. La cultura, la idiosincrasia es muy parecida. Lo mismo que en Colombia, nuestra experiencia de negocios en Colombia es extraordinaria. Yo le veo a estos países un gran potencial de crecimiento y de desarrollo. Y para mí, en lo particular, para mí es algo lógico acompañar al crecimiento de México, estos países de la Alianza del Pacífico. Nosotros acompañar y transmitir nuestras experiencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, compartirlo y crecer a través de ir de la mano y asociarnos con la Alianza del Pacífico. Me parece que es de manera natural, al pensar parecido, al tener idiosincrasias parecidas, a tener una cultura y una historia parecida. Parece que como que nos alineamos para ir de la mano y pudiéramos hacer mucho más sinergias de las que nosotros pensamos y de las que hemos avanzado, pero todavía tiene un potencial enorme. Fíjate que para muchos, recuerdo que en esas fechas decían, oye, ya tuviste tú la gran oportunidad de negociar con los grandes, que en este caso era Estados Unidos y Canadá principalmente, porque también hay otro con Israel, etcétera, pero principalmente era con la gran experiencia que tuvimos. Y de alguna manera yo recuerdo mucho que había gente en estos tres países, Perú, Chile y Colombia, que decían, oye, vamos a hacerlo equilibrado, no vayas a aprovechar toda la experiencia que tuviste para hacerlo favorable a México, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees, o cómo fue la negociación de lo que a ti te tocó ver? A mí me parece que muy equilibrada, de hecho, atendiendo las preocupaciones y las oportunidades que se tienen en cada uno de los países. Hubo, en cuanto al campo, la relación del campo mexicano y del campo peruano, hubo negociaciones muy ríspidas, muy difíciles. Afortunadamente, creo que logramos tener un equilibrio equitativo, para una negociación equitativa para ambos países, y tiene mucho potencial hacia el futuro. Yo creo que las negociaciones, yo quisiera pensar, espero que los peruanos, colombianos y chilenos no hayan pensado que nos aprovechamos nosotros, sino que existe una gran oportunidad de generar sinergias. Ahora, la experiencia de Chile en el mercado de exportaciones es anterior incluso a la experiencia
de la apertura mexicana con el Tratado de Libre Comercio. La experiencia del mercado internacional agropecuaria, agrícola en particular, de los peruanos es extraordinaria, con gran calidad en los mercados ya incluso de los Estados Unidos. Entonces creo que nos complementamos muy bien. Nosotros tenemos el gran potencial de estar pues con la logística mucho más sencilla para exportar hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá. Tienen ventajas competitivas cada uno de los 4 países de la Alianza del Pacífico, muy particulares de cada uno, que hay que aprovecharlas, hay que hacer sinergias unos con otros, y me parece que tenemos un trato equitativo que no hemos aprovechado lo suficiente para generar estas sinergias. A mí me parece que el momento de México pues nos ha llevado a esperarnos un poco en la competitividad internacional, porque hoy en día no tenemos pues una agenda internacional impulsada desde el gobierno, ya más bien estamos en los últimos años cada quien buscando nuestras propias estrategias, pero México ya es un país abierto, esperemos que así siga, estamos luchando por que así siga, esperemos que Perú siga siendo un país abierto y siga con estabilidad económica muy atractiva para las inversiones y para el negocio con Perú. Esperemos que así siga el negocio en Colombia, de tal forma de que sigan siendo abiertos y competitivos, y que también en Chile pues pase por un proceso, más bien mantenga su carácter de comercio internacional, a pesar de el cambio en mentalidad y estrategia e inclinación política de quienes gobiernan ahora estos países, los 4. Juan Pablo, dentro de todo esto, ahorita si hiciéramos un corte de caja, ¿qué crees que hemos aprendido como mexicanos, como empresarios mexicanos básicamente, del acuerdo con Estados Unidos y Canadá? Es muy interesante tu pregunta y profunda. Yo creo que los mexicanos hemos aprendido a que podemos ser competitivos y somos mucho más competitivos de lo que nosotros creemos o creíamos. Hemos triunfado en los mercados internacionales. También hemos de reconocer que muchas áreas de la industria o se transformaron o fenecieron, o también incluso de la agricultura. Hoy hay características particulares de coyuntura de los mercados de granos, de los commodities del campo, pero aprendimos a transformar el campo a producciones de valor agregado que nos permiten ser mucho más competitivos y generar más valor para la producción agrícola. Entonces, pues, en este proceso de 25 años, nosotros nos convertimos en primer lugar de aguacate, pero o palta, ¿no? O nos convertimos en altos productores, primero, segundo lugar de papaya, de limón, de cítricos, de distintos productos. Transformamos la producción de algunos granos a ser los primeros exportadores de cerveza en el mundo. Hemos podido, a través de inversiones extranjeras, pero también a través de inversiones mexicanas, hemos podido ser competitivos en los mercados internacionales, aprovechando el gran mercado que nos da el Tratado de Libre Comercio, la primera economía de consumo del mundo, ser el primero y a veces el segundo, y regresar a ser el primer socio comercial de los Estados Unidos. No es de gratis, y no es solamente con inversión extranjera, sino que al contrario. Y yo creo que ahí es donde las organizaciones y las cámaras empresariales tenemos retos importantísimos. La proveeduría de las empresas internacionales que han venido a invertir en México nos ha llevado a tener una cultura de la calidad, de hacer bien las cosas, de certificarnos, de tener certificaciones internacionales para ser competitivos en mercados internacionales. Y entonces como que dimos el salto, el crecimiento, la maduración, no sin dolor, con bastante dolor, pero con aprendizaje. Dimos un salto en la educación que permite las habilidades
para que los jóvenes se inserten en los mercados laborales. Tenemos grandes retos todavía en la educación para tener jóvenes nuevos, de acuerdo a las nuevas requerimientos que vienen con la revolución industrial 4.0, la digitalización de los procesos. Pero hemos aprendido en las empresas que hacer las cosas bien, seriamente, profundamente, no solo por encimita, sino ser confiables en nuestros procesos y en nuestros productos, y tener una cultura de valores, de hablar con la verdad, de animarnos a ser valientes y decir lo que es, lo que está bien y lo que está mal, y corregir lo que está mal. Esta cultura nos ha llevado a tener rentabilidad y éxito en las empresas. Evidentemente todavía queda mucho tramo por recorrer para poder seguir siendo competitivos y dar un salto evolutivo en lo que sigue, porque competir a través de commodities pues es coyuntural solamente. Tenemos que competir a través de valores agregados y adaptarnos a los nuevos cambios. Entonces, por ejemplo, con la digitalización de las cosas, nosotros tenemos que seguir invirtiendo en capacitar a nuestra gente, no solamente en las instituciones educativas, sino también en las empresas, para modernizar constantemente nuestras empresas. Si las empresas las dejamos que se hagan viejas, nos van a desplazar, como les pasó en las industrias en el centro norte de los Estados Unidos, en donde vinieron nuevos mercados, nuevas oportunidades, y se mudaron las inversiones hacia México. Y luego en área textil, por ejemplo, ya prácticamente han desaparecido de México o se han disminuido notablemente en los últimos 10 años para mudarse a Centroamérica. Todas nuestras empresas tienen que estar en constante evolución para modernización e innovación que nos permita ser competitivos constantemente. Juan Pablo, una pregunta. Tú estuviste en Coparmex, saltas de ahí al Consejo Coordinador Empresarial. Te pregunto, ¿se siente el tamaño de la responsabilidad en el cambio? Sí, son dos responsabilidades muy satisfactorias, pero son diferentes. En la Confederación somos un grupo de empresarios voluntarios que nos interesa una filosofía específica en materia de relaciones laborales, de competitividad, de cultura empresarial y cultura laboral. Es un humanismo transformado en la toma de decisiones y posturas públicas para el apoyo a la empresa, sobre todo empresa mediana y pequeña, pero sobre todo empresa mediana. Y digamos, la Confederación es una organización de voluntarios bien definidos, localizados en distintas ciudades del país, que pensamos más o menos parecido. Tiene una fuerza política importante, pero no deja de ser una fuerza bien definida, con una personalidad muy definida. La representación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial es coordinar a todas las organizaciones empresariales, dentro de ellas la Coparmex, pero donde está Concamín, y donde también están los banqueros y las casas de bolsa, en donde también están las grandes empresas de México, que tienen problemáticas diferentes que la tiene la pequeña empresa, como por ejemplo la industria en Canacintra, y que tienen los comercios pequeños que están en la Confederación de Cámaras de Comercio, pero que al mismo tiempo también tienen que convivir con las necesidades de la ANTAD, que son las grandes tiendas de supermercados y departamentales. En fin, en el Consejo Coordinador Empresarial sí participan todos, dentro de ellos participa la Coparmex y aporta cada una de las organizaciones, pero la presidencia es la coordinación de los esfuerzos de todas las organizaciones empresariales y por tanto las empresas de México. Y por ejemplo, en las negociaciones internacionales, pues tiene el presidente de Coparmex que coordinar los esfuerzos, los intereses de todos los giros de las empresas en México. Y es una fuerza, es una encomienda muy, es diferente porque tienes que ver el todo, es muy honrosa y muy interesante porque tienes
pues la representación de todos los empresarios de México. No, y desde luego que debe de ser una presión insólita, ¿no? Porque de repente, o sea, no es lo mismo un sector, los patronales, que ver por toda una gama de asuntos, de intereses, de sectores, que eso es lo más pesado. ¿En algún momento tú dijiste, ya no se puede? O sea, ya como humano decías, puta, ya, denme un break. No, fíjate que no, hubo momentos muy difíciles, sobre todo cuando teníamos el embate del presidente Donald Trump, que quería denunciar el Tratado de Libre Comercio y que todos los días presentaba un tuit. Tuvimos momentos muy difíciles como el proceso electoral del 2018 y la transición, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el cambio de visión de quienes nos iban a gobernar con respecto a quienes nos habían gobernado en el país. Han sido momentos difíciles, pero yo soy un hombre que procura mantener la espiritualidad personal, porque no todo es cuestión económica y no todo es cuestión de medir fuerzas o físicas. No, hay temas de espíritu, hay temas de esperanza, hay temas de trabajo, de contagio, de humano unos con otros. Y sí, fueron momentos difíciles o digamos tensos para mí en particular y para mi equipo de trabajo, pero pues con la certeza de que iba a haber un camino de solución, con la certeza de llevar la prudencia, de ir como en los pleitos callejeros, atendiendo uno por uno, no todos juntos, sino ir ordenando los problemas. Y cuando te toca ser el líder, el coordinador de todo, pues eres el último que puede perder la calma, la serenidad, la paciencia y la esperanza. Hay que buscar opciones siempre. Y ahí la comunicación, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con los negociadores que coordinaba Ildefonso Guajardo, pues la comunicación era permanente todos los días, haciendo una estrategia, buscando aliados, incluso con la solidaridad de Europa, que estaba viendo las relaciones de México con Estados Unidos y después las relaciones cómo iban a estar de Europa con Estados Unidos ante el cambio de dirigente político. En fin, fueron tiempos interesantes, retadores, pero creo que los mexicanos aprendimos a que si estamos unidos ante la adversidad, si tenemos una estrategia y actuamos con prudencia y con humildad, sin bravucanerías, sino simplemente con estrategia, prudencia y siempre con humildad para poder encontrar las mejores soluciones, yo creo que nos sorprendimos a nosotros mismos de que somos una nación mucho más sólida, fuerte, inteligente, poderosa de lo que creíamos. Juan Pablo, has dicho algo que me llamó mucho la atención, hacer equipo o tu equipo. ¿Qué tan difícil a veces es hacer un equipo de empresarios cuando todos tienen intereses, digamos que algunos similares, pero realmente al final son competencia? ¿Qué tan fácil es homologarlos y encontrar la eficacia y la eficiencia para alcanzar los objetivos? Todos los que participamos en organizaciones empresariales, incluso creo que los que participan en política y son funcionarios públicos, también desde su visión, desde su perspectiva, todos por delante tenemos que poner el bien común. No podemos estar ahí para solo preservar nuestros propios intereses. Hay que tenerlo claro constantemente. Y hay que marginar a quien solamente ve sus propios intereses. En las negociaciones incluso debes de saber que estás sacrificando algo que te puede no favorecer, pero con tal de tener claro cuál es el bien común. Y eso el líder lo tiene primero dar testimonio y en segundo lo tiene que mostrar y lo tiene que exigir para que el equipo verdaderamente sea un equipo y no un grupo en donde jala cada quien para su lado, y si cada quien jala para su lado, pues nunca avanza. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que empujar todos y cada quien ceder en una parte, como la patria nos demanda en este momento. Dejar de
de discutir unos con otros quiénes tienen la razón. Es momento de ser generosos con la nación y empezar a ser conscientes que algo tenemos que ceder si queremos unirnos y encontrar un camino de construcción de futuro. Juan Pablo, ¿cuál sería para ti el compromiso del emprendedor y el empresario? Por decirlo así, ¿cuáles serían los valores básicos que debemos de tener todos para lograr la unidad que tú estás comentando? Cuando uno decide ser empresario, evidentemente empresario y emprendedor es lo mismo. Cuando uno decide dedicarse a hacer empresa, debe de estar consciente de que las empresas son una herramienta de prosperidad para las personas. Solo no puedes. Si tú quieres hacerlo solo, incluso tienes que hacer equipo para hacer negociaciones y hacer negocios. Pero hacer empresa es formar un grupo de personas, convocarlas, liderarlas, inspirarlas, organizarlas para trabajar en un objetivo común que genere valor y que ese valor pueda distribuirse entre todos los que participan en la empresa. Y me refiero, sí, por supuesto, a los colaboradores, los accionistas, pero también a los proveedores, a los clientes, al entorno. La empresa tiene 7 u 8 grupos de interés a los que tú tienes que estar consciente, que tienes que atender, porque si no la empresa va a sucumbir si se aísla. Y la empresa, tu patrimonio personal como empresario es una consecuencia de la prosperidad de la empresa y de todos sus integrantes. Entonces tienes que ser equilibrado, así como hablabas ahorita de cómo coordinar un equipo en donde cada quien tiene sus intereses y para que no jale cada quien para su lado, llevar un objetivo común. También en la empresa es lo mismo. Los accionistas, los colaboradores, los proveedores, los clientes, formamos un equipo, una cadena de valor que nos lleva a la prosperidad de todos juntos. Porque si yo solo quiero la prosperidad para mi propia empresa, pues puedo hacer una negociación, 2 negociaciones con mi proveedor, pero a la tercera ya no se va a dejar. O sea, yo tengo que estar consciente que a él también le tiene que ir bien y que él tiene que formar una buena empresa para que me provea de bienes y de servicios de calidad que me sirvan para que yo transforme y también a mi cliente le sirvan con productos de calidad y de servicios. Entonces ahí vamos todos en la polla, vamos en el mismo barco. Los accionistas no pueden pensar que solamente se tiene que rendir al capital y exprimir la empresa para el rendimiento a los accionistas, porque si exprimes la empresa, entonces exprimes a los demás grupos de interés, que son los trabajadores, que son los proveedores, que son los clientes. ¿De cuánto te va a durar una empresa que la exprimes hoy? Pues a lo mejor un mes más, 2 meses más, hasta que te descubran y te manden por un tubo y digan, con esta empresa yo ya no quiero tratar. Entonces, hacer empresas conscientes y profundamente humanas te llevan a estar consciente que tú como líder tienes que hacer un equilibrio entre todos los grupos de interés de tu propia empresa. Y tu beneficio es una consecuencia después de que se dé el beneficio de todos los demás. Eso es lo maravilloso, lo profundamente extraordinario, excitante, satisfactorio del ser empresario. Juan Pablo, ¿cómo sensibilizar a la sociedad del gran papel que tiene el empresario? Tan necesario es el empresario como el trabajador, como la autoridad. Sin embargo, pareciera que en los gobiernos populistas, y lo estamos viendo en muchos países, el patito feo o el punto a pegarle es el empresariado, ¿no? Como que ellos se han incurrido en abusos, etcétera, cuando realmente generalizar es verdaderamente deprimente. Nosotros, como generadores de riqueza, somos tan necesarios como los trabajadores, como la gente que trabaja, como la gente que crea las condiciones. ¿Cómo sensibilizarlos del gran papel que tiene el empresario y no verlo como el villano favorito? Y mira, Alejandro, es como... Quiero empezar la respuesta con una reflexión. Cuando yo era dirigente nacional, cada 3-4 meses hacíamos una encuesta de la popularidad o la buena imagen que tenían los distintos actores de la sociedad. Entonces, en primer lugar estaba
la iglesia o el ejército, y después seguían los doctores, y luego seguían los empresarios, y luego los senadores, y al último estaban los diputados, ¿no? Los que menos confianza tenía la sociedad. Pero también los empresarios fuimos bajando de escalafón, de confianza. Antes estábamos más altos y luego nos empezaron a perder la confianza en la imagen de la sociedad. Así como nosotros no podemos generalizar que todos los políticos son corruptos y que no piensan en el bien común, ellos tampoco pueden generalizar que todos los empresarios somos corruptos y no pensamos en el bien común. Yo creo que hay políticos y servidores públicos que nos han dado mal testimonio, y también hay muy buenos servidores públicos que nos han dado muy buenos testimonios. Yo creo que también, desafortunadamente, hay empresarios, o se dicen ser empresarios, personas que solo ven por sus intereses personalísimos, y que estas corrientes ideológicas que heredan en la lucha por el capital, en la lucha social, los conflictos que había en el siglo XIX y que se vinieron transformando al inicio del siglo XX, no se han dado cuenta que el mundo evolucionó y que hoy los empresarios estamos conscientes de que tenemos que velar por el trabajador, que pagar mejores salarios, porque si no nos quedamos sin trabajadores, que innovar, que invertir, que tener empresas que sean sustentables en el tiempo. Son los empresarios responsables o somos los empresarios responsables del siglo XXI, y no nos pueden juzgar con criterios del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX. También los políticos han venido evolucionando y otros se han quedado pensando que es la lucha de unos con otros, la lucha social, en donde hay buenos y malos, cuando en la realidad, hoy en día, el gran reto es encontrar lo mejor que puede aportarte la otra parte para poder generar unidad y haciendo cada quien lo que le corresponde, el camino de la prosperidad de las naciones. Entonces sí, tenemos que interactuar mucho con todas las áreas sociales de nuestra nación para poder comprendernos mejor y encontrar puntos de encuentro. Así como el político aporta a la sociedad, como el doctor aporta a la sociedad, o como los ministros de culto aportan a la sociedad, o como los investigadores y académicos aportan a la sociedad, pues también los empresarios aportamos a la sociedad. Hay ministros de culto buenos y hay otros malos. Hay académicos buenos y otros malos. Hay políticos buenos y malos. Ahora sí que, como nos decían nuestras mamás cuando íbamos a la escuela, juntémonos con los buenos. Hay que hacer equipo con los buenos, que podamos tenernos confianza unos a otros, dar testimonio de que nos podemos tener confianza, cumplir nuestra palabra cuando nos comprometemos, y así vamos a ir generando una mejor nación. Dejar para después nuestras diferencias para construir en el corto plazo el bien común, y después, encaminado en el proyecto de creación de futuro, pues empezar a discutir lo que nos diferencia y empezar a resolverlo ponderadamente, en la parte que cada quien tiene razón, encontrar los puntos de unidad para poder construir. Pelearnos y encontrar nuestras diferencias es lo más fácil. Lo que nos llama a la nación es gente madura, inteligente, generosa, a que encontremos nuestras coincidencias para construir una nación. Juan Pablo, antes nosotros abríamos o veíamos los periódicos y en primera página estaba alguna declaración de algún representante empresarial. Si no venía en esa, estábamos en el contexto de que en la segunda o tercera, o en el periódico realmente, hubiera algo que los empresarios, los representantes empresariales nos aportaran. Desafortunadamente, hoy no es el caso. Hoy lo ocupan las primeras planas otras noticias que no siempre contribuyen a la generación de riqueza, sino más pareciera como que están ahuyentando la generación de riqueza. Y en ese sentido te pregunto, Juan Pablo, ¿cómo ser representante empresarial y no morir en el intento en estos tiempos? Cada quien responde a sus tiempos y sus circunstancias.
También en aquellos tiempos veías en las primeras planas a un secretario de Estado, algunas veces a un subsecretario, en diálogo con la sociedad, en una agenda particular de su competencia, tanto en el extranjero como en la economía o como en áreas especiales como la energía. Y hoy vemos pocos secretarios de Estado y menos subsecretarios en las primeras planas en la conversación social a través de los medios de comunicación. Los signos de los tiempos han cambiado en este sentido. Y pareciera entonces que si te mantienes callado y en un diálogo no público, puedes lograr mejores resultados. Y esa es la estrategia desde el gobierno. Vamos entendiéndonos, pero solo en un canal de comunicación, de entrevistas privadas, para que no salga mucho revuelo en los medios de comunicación. La manera de comunicar es muy diferente en estos tiempos. Yo creo que a los dirigentes empresariales hoy les cuesta, tienen un reto muy importante de la gestión, porque es muy difícil comunicar en privado, es muy difícil inspirar un proyecto de futuro, atender las grandes realidades y grandes retos que tenemos hoy y hacerlo solo en privado, porque para comunicarnos necesitamos de los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos y los no formales incluso. La gestión empresarial implicaba ir a tratar con diputados, con senadores, con secretarios de Estado, con subsecretarios, pues áreas de la economía, generar nexos internacionales para abrir caminos para las empresas mexicanas. En fin, hoy en día es muy retador el asunto, porque cualquier negociación tiene que está como en un embudo, y bueno, pues eso implica que en muchos de los casos los dirigentes empresariales están atados de manos. Yo creo que hoy en día es demandante a actores de la sociedad menos comprometidos que puedan interactuar públicamente sobre el futuro de México, por ejemplo. Y las organizaciones empresariales que tienen que ver con la coyuntura actual, pues nutrirse de la participación de la sociedad, que está demandando una visión de futuro, que no tenemos un proyecto de país, que no vemos para dónde estemos capacitando, abriendo espacios, generando caminos para buscar prosperidad para las personas a través del trabajo, de la convivencia social. En fin, sí es la sociedad la que está demandando esto y tenemos que responder, ya sea con el surgimiento de nuevos liderazgos desde la sociedad, menos comprometidos, de organizaciones que hoy en día ya son vigentes y tienen sus canales de comunicación y de gestión, o empezar a tratarlo como debemos de tratarlo. Hoy en día tenemos que marcar un futuro, tenemos que marcar un camino hacia el futuro, y no puede haber un camino que se sostenga muchos años en la confrontación. Tenemos que empezar a construir unidad sobre un proyecto de futuro del país. No podemos seguir en la confrontación perennemente, porque la confrontación paraliza, deja quieto el desarrollo. En la confrontación genera temor, desconfianza, y tenemos que empezar a generar confianza para que no se paralice el país y podamos retomar crecimientos del 3, del 4, del 5% con un proyecto de nación en donde vayamos todos unidos. Que esto implique incluir a más personas, esto implique pagar mejor, esto implique generar más valor, esto implique compartir. Hay que hacerlo, hay que construir un modelo de país en este sentido. Y ahí nos están haciendo falta liderazgos que tenemos que empezar a participar, a mostrar, y tenemos que empezar a comprometernos, porque no se nos puede paralizar nuestro país, o no podemos dejar de atender los grandes retos que tenemos. Y si los retos es que dejamos a mucha gente fuera de la prosperidad, que no contemplamos a más personas, tenemos que atenderlos. Hay un nuevo modelo que construir, aprendiendo de los aciertos, pero también de los errores del pasado. Un modelo
con seriedad, un modelo con honestidad, con inclusión, pero un modelo que nos genere un proyecto de país hacia el futuro que nos permita generar esperanza, prosperidad, movilidad social para que más personas salgan de la pobreza y más personas que están digamos, por poner etiquetas, clases medias bajas, pues puedan ascender y tener mejor nivel de vida cada vez. ¿A quién se le puede negar aspirar a que su familia esté mejor? ¿A quién se le puede negar aspirar a que su familia se eduque mejor, tenga mayor calidad de vida, pueda comprar un carrito, pueda tener pues movilidad social? ¿A quién se le puede impedir eso? Al contrario, tenemos que generar esperanza a través de un proyecto factible, viable, que podamos construir entre todos juntos y que nos dejemos de pelear y señalar dónde están nuestros errores y empezar a decir cómo contribuyo yo y yo cómo contribuyo y cuál es mi parte. Pues ser responsable como empresario, reinvertir, generar más empleos, pagar adecuadamente tus impuestos y adecuadamente a tu gente. ¿Y cómo contribuyo más? Pues participar en tu sociedad. Y yo como político, ¿cómo contribuyo? Pues generando liderazgo que una, generando política pública que inspire, que motive, que vamos construyendo una nueva nación. Esto es lo que nos corresponde en estos cambios de época. Así lo dice el Papa y es verdad, no es una época de cambios, es un cambio de época que después de, digamos, de la liberación de los mercados, la globalización, pues se encontró con grandes rezagos sociales, humanos, de personas que quedaron fuera de la prosperidad y que hoy en día tenemos que incluirlas en un modelo mucho más humano, con rostro humano, en donde podamos incluir a más personas. Eso es lo que tenemos que empezar a construir como nación. Los dirigentes empresariales, los dirigentes sociales, las personas que tenemos el privilegio de coordinar esfuerzos de otros, los que dirigimos empresas, áreas de la sociedad, educadores, maestros de escuela que dirigen y que son inspiración para alumnos, para otras personas, todos tenemos que ponernos de acuerdo de qué nación queremos para este siglo XXI. Juan Pablo, nos quedan 5 minutos y yo te pregunto, ¿qué crees que veamos primero los mexicanos? ¿Un presidente empresario o un presidente mujer? A lo mejor una mujer empresario, o sea, yo creo que lo que sí queremos ver los mexicanos y vamos a ver pronto es un presidente verdaderamente humanista, un presidente que vea a la persona y que transforme una nación con rostro humano, en donde más mexicanos estén incluidos, para que más mexicanos tengan la experiencia y la esperanza de la prosperidad. Eso sí creo que sigue para México, una persona que nos coordine, nos lidere y nos inspire en una nación mucho más inclusiva y una nación mucho más humana, de verdad que se transforme en unidad, en esperanza, en fraternidad y menos odio y menos encono, menos pleito y más esperanza hacia un México mejor. Yo creo que es lo que todos anhelamos, Juan Pablo, y ahí sí lo compartimos totalmente. Finalmente, en tus propias palabras, Juan Pablo, ¿quién eres? Yo soy un empresario que cree en la libertad, en la creatividad y en la responsabilidad, profundamente humano, en donde estoy comprometido con mi sociedad, con mi familia, con mi sociedad, con mi país, a ser factor de cambio, de unidad y de prosperidad para las personas. Y te agradecemos mucho esta charla. Seguramente, ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar. Y hay muchas cosas que comentar, pero te agradecemos mucho la apertura y que creas en nosotros. Muchas gracias en esta oportunidad, esta charla tan interesante, larga, pero se nos hizo corto el tiempo. En la realidad, te agradezco mucho que me hayan invitado. Un saludo para todo tu equipo, porque las cosas no se hacen solos, es equipo. Todos vamos construyendo el país que queremos tener con profesionalismo, con seriedad y con mucha calidad. Gracias, Juan Pablo. ¿Te quieres despedir de los empresarios que te están viendo? Sí, cómo no, empresarios mexicanos, empresarios peruanos, empresarios del mundo. Les mando un abrazo y mi más alta solidaridad. Hagamos empresas de verdad, no veamos solo en el corto plazo,
hagamos empresas de futuro sustentables, que nos hagan sentir orgullosos ante las siguientes generaciones. Este es el gran reto que tenemos y qué gran oportunidad de ser empresarias, empresarios, que trabajemos, lideremos e inspiremos en la prosperidad inclusiva de muchas personas. Hagamos esto, hagamos empresa del siglo XXI. Muchas gracias, Juan Pablo, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! ¡Wow! Wow. ¡Wow! Wow. MX.tv